Vimos la semana anterior la realidad de la fenomenología de la religión como una experiencia religiosa y ahora vamos a verlo desde la dimensión de la adoración en cuanto a la información que la Biblia nos da. ¿Sí? Vamos a empezar ahora a proyectar. Entonces, desde la adoración bíblica al culto cristiano. Vamos a ver entonces cómo funciona nuestra relación con lo divino desde la experiencia de aquellos que nos han enseñado la primera experiencia de fe desde el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo vamos a hacer primero comprendiendo aquello que la tradición nos ha dejado en nuestra iglesia. En nuestra iglesia de Viña del Mar que estamos viendo ahora, vemos la cruz en el medio, porque para nosotros luteranos la cruz es el centro de todo. ¿Por qué? Porque es Cristo quien nos muestra a Dios. Conocemos a Dios desde lo que Cristo Jesús nos muestra. Entonces, cuando hablamos de Dios, lo hacemos siempre por su único intermediario y mediador, que es Cristo Jesús. Ningún iluminado, ningún pastor, es solo Cristo quien nos muestra a Dios. Si bajamos la cruz, vamos siguiendo nuestra mirada, vamos a encontrarnos con el altar. Y en el altar vemos la Biblia y el sacramento, que son aquellas cosas que también nos da Cristo. Porque la Biblia la entendemos como palabra viva de Dios y Cristo lo entendemos como el Verbo encarnado. Así al menos nos lo hace saber el Evangelio de Juan. Para Cristo Jesús, nosotros recibimos a Dios en palabra y sacramento. Como Jesús ya no está con nosotros de manera presencial, recibimos a Dios en palabra y sacramento. En la palabra aprendemos a vivir en la fe, aprendemos a conocer a Dios y en el sacramento recibimos a Dios vivo, al Espíritu Santo en el bautismo y a Cristo en cuerpo y sangre en el sacramento del altar o Santa Cena. Vemos que además en el altar hay dos velas. ¿Alguien sabe qué significan esas dos velas en el altar? Que en casi todos los altares siempre va a haber dos velas. Si fuese una sola vela, sería la presencia de Dios. Si fuesen tres velas, ¿qué significaría? La Santa Trinidad. Santa Trinidad, muy bien, muy bien. Y si son dos velas, ¿qué significa? Si el centro está en la cruz y la cruz nos recuerda a Cristo, que es el Hijo de Dios, que viene al mundo, por lo cual conocemos a Dios, entonces estas dos velas simbolizan es la doble naturaleza de Cristo, que es muy importante. Por esta razón, queridos míos, existen los credos de la Iglesia, por la doble naturaleza de Cristo. Gracias a esa teología existe el credo apostólico, niceno,
atanasiano y el desarrollo de toda la iglesia cristiana primitiva. Recordamos con esas dos velas que Cristo es Dios y hombre. 100% Dios y 100% hombre, no 50 y 50, que es totalmente Dios y totalmente hombre. Porque solo así Dios ha querido revelarse al mundo en su doble naturaleza. Y el hecho que sea una vela lo que representa esa doble naturaleza es como por esa condición tanto material como etérea que logra hacer la vela. Así es. La vela en general va siempre dentro del ámbito religioso, recordarnos una presencia de Dios. Así se hacía el fuego en los sacrificios y la vela tiene un humo que nos dirige hacia el cielo y además la llama que siempre nos va a recordar las llamas del Espíritu Santo en Pentecostés, en la inspiración de los apóstoles para dar inicio a la iglesia, las lenguas de fuego. Entonces, usualmente es el fuego un elemento muy usual para representar la fuerza, la purificación, la luz divina. En este caso son dos velas para que siempre tengamos presente la doble naturaleza de Cristo, que a Dios en el cual creemos nos ha enviado a su Hijo único, que es Dios hecho hombre. Y ese es el Dios en el cual creemos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que se ha revelado especialmente en el mundo de manera carnal como Jesucristo. Una pregunta. ¿Por qué entonces? Porque yo sé que al final de la confirmación se regala una vela. ¿La razón de que sea una vela que se regala? No nos adelantemos hacia el final de la confirmación, Karen. Ahora vas a preguntar, ¿cuándo nos vamos a confirmar? No, quería verlo en relación a este símbolo. No, el símbolo de la vela en la confirmación es algo que hacemos nosotros y es que para nosotros existe la vela como símbolo de tu vida religiosa. Entonces, encendemos una vela en el bautismo. ¿Ya? Esa misma vela la enciendes en la confirmación, la enciendes en tu matrimonio, la enciendes en cada momento importante de tu vida. El que no la tenga desde el bautismo, la enciende en su confirmación y en los momentos especiales para recordar y traer la presencia de Dios en la vida. Pero eso tiene un significado más comunitario. ¿Alguna pregunta? Al otro lado del altar vemos las flores. Siempre en el altar va a haber un símbolo de vida, que son las flores. En realidad, si me preguntan a mí, yo prefiero mucho más una planta viva, pero por cuestiones netamente estéticas y de las personas que se encargan del servicio litúrgico en la iglesia, prefieren las flores, entonces ya dejé de luchar contra eso. Así que pueden ser flores o una planta viva. ¿Por qué es importante que haya flores o plantas en el altar? Porque es la vida lo que celebramos en el culto. Muy bien, porque celebramos algo vivo, que es a Dios vivo en nosotros, y eso es lo que adoramos. Por eso, las flores o la planta nos recuerda que todo lo que hacemos en la iglesia, nuestra adoración a Dios, tiene que ver con un Dios que está vivo y un Dios que nos da vida también a nosotros. Entonces, nada de esto sirve si vamos a creer en un Dios muerto
o en un Dios que no nos da vida o la vida que necesitamos. Porque la idea de vivir la fe es aprender a vivir en este mundo y en Cristo tener vida eterna. Siempre vida. Porque Cristo nos muestra un Dios de vivos y no de muertos. Los muertos ya están con Dios en su descanso, en su dormición hasta la segunda venida. Nosotros estamos vivos y por eso siempre debe haber algo vivo en el altar. ¿Y eso pasaría a ser una hierofanía también? Sería una hierofanía si es que hubiese una planta que hubiese pasado por un proceso de experiencia sagrada comunitaria. En este caso no, es un símbolo. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido una planta en un macetero y esa planta está dentro de la iglesia, hay un terremoto, la planta sobrevive y es lo único que sobrevive, se transforma en un elemento hierofánico que supera lo simbólico, sino que va a ser un símbolo comunitario que nos va a remitir constantemente al recuerdo de que Dios mantuvo viva a esa planta. Y ahí es mucho más que un elemento o un símbolo, sino una hierofanía, un elemento sagrado que nos recuerda la fuerza de Dios. En el caso de los gritos mapuches, el canelo tiene esa condición bien de hierofanía. En efecto, claro. Sí, como árbol sagrado. Si vamos hacia los lados del altar, vamos a ver que a un lado tenemos el púlpito y al otro lado tenemos el cirio pascual y la pila bautismal. La pila bautismal debería estar en el centro de la iglesia, pero para la foto la pusimos ahí al ladito. ¿Qué simboliza el cirio pascual? Que es esa vela muy grande que está a la izquierda. Se enciende todos los sábados santos de Pascua. Siempre una vela nueva. El inicio del año cristiano. No. El año cristiano inicia el primer domingo de Adviento. Yeah. Ahí empieza el año litúrgico. Eso lo vamos a ver también después. ¿Será por la esperanza de que va a haber la resurrección o no? Porque si es el sábado, es cuando se está esperando la resurrección al día siguiente, es la espera. Es el símbolo de la resurrección de Cristo. Por Yo lo iba a eso, decir. pucha, Miriam, gracias. Cuéntanos tú qué opinas. Representa la luz de cuando Cristo resucita, como que eso representa la luz divina. Cuando Cristo resucita, es el cirio pascual, que es sagrado, es como algo que se hace todos los años en Semana Santa. Así lo entiendo yo. Así es el símbolo de la resurrección de Jesús. Por eso, en la liturgia de la luz, que se llama, que se hace el sábado en la noche antes del domingo de resurrección, se enciende este cirio pascual de un fogón o desde el cirio pascual antiguo del año anterior, para señalar que la luz de Cristo y la esperanza en la resurrección se mantienen encendidas en nosotros para siempre. Es una alegría por la resurrección, una alegría divina que tenemos todos los cristianos. Creo que sí. Así es, iluminada por Dios. Uh-huh. Pero el cirio siempre va a recordarnos la resurrección de Cristo. Ese es el mensaje del cirio pascual. Nos habla de la Pascua, de que la resurrección es real
y está ahí para todos nosotros por medio de la fe en Cristo. La pila bautismal usualmente se coloca en el centro de la iglesia, en la entrada, porque se utiliza como señal de que entramos a la iglesia como bautizados, como hijos e hijas de Dios. Por eso los católicos hacen muy bien en persignarse antes de entrar a la iglesia tocando el agua. Porque al entrar a la iglesia, aunque muchos de ellos no lo sepan, lo que están haciendo es recordar que están bautizados. De hecho, en la liturgia de la luz, cuando se enciende el cirio pascual, esa liturgia contempla la renovación de votos bautismales, en donde cada uno de los presentes toca el agua de la pila bautismal y renueva sus votos bautismales. De modo que el bautismo, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y la adopción de Dios como hijos e hijas de Dios, esté siempre unida a la resurrección, a la vida que perdura, porque esto es para vida y por la vida. Al lado derecho vamos a ver el púlpito, que es desde donde se predica la palabra. Los paramentos, que son estos lienzos de tela con símbolos cristianos, nos van a indicar, en este caso el color blanco, el tiempo de la iglesia en el cual estamos. Cada color tiene un significado. Eso lo vamos a ver todo en profundidad después. El color blanco siempre nos habla de Dios. El color verde, que es el cual estamos usando en este tiempo, nos habla del crecimiento de la iglesia, como los árboles. El morado nos habla de un tiempo de espera para algo. Por eso Adviento es morado o azul, que nos prepara para la Navidad. Ahí inicia el año litúrgico de la iglesia. Y Cuaresma, que es morado, nos prepara para la Pascua de Resurrección. El rojo se utiliza para las fiestas del Espíritu Santo. El color rojo es el color del Espíritu Santo, en donde se ve la manifestación del Espíritu. Por eso el día de Pentecostés es rojo y todas las fiestas de la iglesia también son rojos, como el día de la Reforma, aniversarios, los matrimonios, yo los hago con rojo también. El negro va a significar, por supuesto, el luto, que se usa solamente en miércoles de ceniza y viernes santo, en donde recordamos la muerte. Nunca me he fijado si cuando se simboliza con el negro, si acaso se quita el símbolo de la vida, que sería la planta o las flores, o se conserva. Se conserva la planta, pero sin flores. Normalmente se ponen solo las ramas, ¿no?, como señal de que esto está en proceso. Especialmente en Viernes Santo se deben colocar ramas, ojalá medianamente secas. Puede tener hojas, pero no flores, porque las flores van a aparecer el domingo de Resurrección. Ahí aparece toda la luz. Y como el Viernes Santo, para los que se recuerdan, que es mi culto favorito del año, el altar queda todo pelado, se saca todo, para que el domingo sea todo nuevo, todo lleno de luz, para toda la iglesia. Vamos a ir ahora a la iglesia en Valparaíso. Si se fijan, en este caso hay más cosas.
que en el altar de Viña del Mar. Tenemos la cruz al centro, pero ahora está Cristo crucificado. Importante es que en la iglesia luterana nunca se utiliza el Jesús crucificado en la cruz, se utiliza la cruz vacía. ¿Por qué? No porque sea un error, sino porque nuestro énfasis en la predicación es sobre Jesús resucitado, porque lo importante es que Jesús resucitó, y para resucitar debía morir antes. Entonces, nuestra adoración va hacia el Jesús resucitado, no al crucificado. A diferencia en la Iglesia Católica, en donde ellos trabajan más con la culpa, siempre se utiliza al Cristo en la cruz como mensaje. Eso es solamente un método de predicación simbólica. En este caso, el Cristo en la cruz genera en ti esa culpa para que tú necesites de la salvación de Dios. Para nosotros, no necesitamos de culpa para recibir a Dios, sino que nosotros queremos la vida que Dios nos da. Y esa vida está en la resurrección como un regalo, no como algo que nos ganamos así nomás, por hacer cosas o pedir perdón. En este caso, como el Cristo del artesano Peter Horn lo hemos recibido desde un escultor católico, muy ecuménico. Este quedó igual en la iglesia y así aprendimos a convivir con él, aprendiendo también de su sobriedad. No significa, ojo, que esté prohibido tener el crucifijo con el Cristo, para nada. Es solo un énfasis en la predicación, nada más. Podemos tenerlo con Cristo o sin Cristo, no importa. Lo importante es lo que predicamos con cada símbolo. Y en este caso, yo que crecí toda mi vida con este Cristo, para mí es algo tremendamente profundo. Si se fijan en la Iglesia Católica, casi siempre van a tener los crucifijos en color. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver la sangre, los huesos saliendo, porque así sientes más culpa. Eso para nosotros no es necesario. Asimismo, Cristo nos lleva hacia el altar. En el altar tenemos palabra y sacramento. Además, las dos velas que nos recuerdan la doble naturaleza de Cristo y las flores que nos recuerdan que todo lo que recibimos de Dios es para vida, es para bien y no para muerte y para mal. Tenemos el cirio pascual a la izquierda y el púlpito a la derecha. También hoy en día ya hemos vuelto a utilizar el ambón, que está a la izquierda, que ahora no se ve, que es donde se leen las otras lecturas, pero eso lo vamos a ver después. ¿Qué otras cosas vemos en esta imagen? Vemos un cuadro sobre el púlpito. Ese cuadro nos habla del sentido de la predicación. Si lo ven bien, ese cuadro nos muestra a Lutero con una mano en la Biblia y con la otra mano apuntando a Cristo. Jesús está en la cruz y su velo está en movimiento, como si tuviera un viento. Ese velo en movimiento en la época de la Reforma simboliza que Jesús está resucitado, que está vivo. Lo cual con eso Cristo nos está dando la invitación hacia la vida. Por eso
Lutero, con la mano en la Biblia y apuntando a Cristo, nos dice que toda la palabra de Dios apunta hacia Cristo. Y si no leemos la palabra de Dios en Cristo, entonces la leemos para nuestra propia conveniencia. Esa es la razón por la cual las personas pueden discriminar utilizando el texto bíblico, porque lo leen para propia conveniencia y no por Cristo. ¿O acaso Jesús alguna vez segregó a alguien? Todo lo contrario. Pero nosotros nos abogamos el derecho de discriminar a los que no nos gustan porque sacamos textos de contexto. Pero Jesús, que es el máximo intérprete de la misma Biblia, jamás hizo semejante cosa. Utilizar a Dios para denigrar a otros seres humanos. Nunca. Defendió a la prostituta, defendió a la mujer adúltera, defendió a la hija del centurión asesino, defendió a sus propios discípulos que lo negaron y traicionaron. Nunca se negó a ayudar ni a entregarse por los necesitados, sin importar quiénes fueran. Y hoy en día, con mucha facilidad, las iglesias solo discriminan por la sexualidad u obras de las personas, o el color de piel. Ese es el mensaje central de ese cuadro. Y además que, como no se ve, pero está ahí, las personas que están sentadas, otros parados, están todos los estamentos de la sociedad de la época. Hay niños, hay monjas, hay sacerdotes, hay artesanos. Está el mismo autor, Lucas Cranach, que siempre se dibuja a sí mismo en sus cuadros para decir que el cuadro es su propia teología y no le han pagado para hacerlo, sino que es su predicación, es la predicación a través del arte, y que la palabra de Dios es para todos y todas, no hay distinción, todos tienen que escuchar la palabra que conduce a Cristo por igual. ¿Qué otros símbolos vemos en este presbiterio? ¿Hay alguna información diferente respecto a la cantidad de plantas que vemos ahí? Muy bien, las plantas. Tenemos, primero, me extraña que no lo hayan mencionado, 2 árboles atrás del altar. ¿A alguien se le ocurre qué significan esos 2 árboles? ¿El árbol de la vida y el del conocimiento? Bien. Son el árbol de la vida y el árbol del conocimiento que aparecen en el Génesis, los primeros 3 capítulos. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda que nuestra vida como cristianos siempre está en esa decisión, la misma que tuvieron Adán y Eva. Desde el relato mítico del Génesis. Para eso precisamente está ese relato, para mostrarnos que nosotros siempre tenemos que hacer esa elección, decidir querer ser como dioses o recibir la vida de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es un árbol de sabiduría, es el árbol para ser como Dios, en el ejemplo del Génesis. El árbol de la vida es recibir el regalo de Dios. Y estamos siempre en esa disyuntiva como humanos. Queremos ser como dioses y así estar por sobre las personas y abusar de ellas, en vez de recibir de Dios la vida y conformar nuestras vidas a la de su Hijo Jesús, seguir sus pasos desde la fe en Él. Esos 2 árboles nos recuerdan eso.
Y abajo tenemos dos espacios con 6 plantas cada uno, que están justo en la escalera. ¿Quién nos puede recordar eso? Los apóstoles. Muy bien, los 12 apóstoles. ¿Por qué en la escalera? ¿Qué Van hacia simboliza? Cristo. ¿Perdón? Van hacia Cristo que está ahí en la cruz, en el centro. Claro, nos van mostrando el camino hacia Cristo. Ese es el trabajo de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, de todos los cristianos. Conducir a Cristo. Nos ayudan a subir esas escaleras para estar más cerca de Cristo Jesús. Lo que simbolizan precisamente esos escalones es la cercanía con Dios. Como habíamos visto la semana pasada, el símbolo de los montes como símbolo de la cercanía con Dios, como si Dios estuviese, por supuesto, en el cielo. Mientras más arriba estamos, más cerca de Dios estamos. Pues estos escalones lo que hacen es separar lo que es sagrado de lo que no, porque las bancas no son sagradas, lo que está sobre los escalones es lo que nos conduce a Dios. Atrás de los árboles y de Cristo vemos también 3 símbolos ojivales que están solo con ladrillos. ¿Qué simbolizan esos 3 espacios ojivales? La Trinidad, muy bien. Antes del año 80 habían unas telas ahí, pero cuando hubo un terremoto, el año 85, la iglesia sufrió muchos daños y se decidió dejar luego de la reparación el ladrillo al aire, como un símbolo de humildad. Y arriba de esos 3 espacios ojivales, vemos 4 columnas. 4 columnas simbolizan lo más importante que tiene 4, que son los 4 Los 4 evangelios. Los 4 evangelios, muy bien, porque son los 4 evangelios los que nos hablan de Cristo Jesús. Y así, por supuesto, como ya saben, los numeritos de la izquierda nos recuerdan precisamente los himnos que vamos a cantar como comunidad. Vemos aquí un espacio sagrado de la iglesia, eso se llama presbiterio, todo lo que está sobre las escaleras, que ya tiene más símbolos. Ven que se puede. Lo importante es que todo lo que ponemos en la iglesia debe tener sentido para la fe de las personas. Y todo debe ser educado para que cuando tú llegues a la iglesia y recibas estos símbolos, estos puedan remitirte a una experiencia con Dios. Quizás no todos, pero alguno te va a hacer sentido más que otro. Y ese debe estar ahí para ti. Tampoco es la idea recargar la iglesia de símbolos.
Pero es importante que vayamos renovando los símbolos que nos remiten, nos vinculan con Dios, mientras la comunidad también se va renovando. Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta? Yo creo que cada iglesia tiene su propia identidad al respecto de los símbolos que utiliza. Hay símbolos que vienen del cristianismo primitivo, que son precisamente el altar, las dos velas, la palabra y la cruz. Todo lo demás son símbolos que van agregándose dentro de la experiencia religiosa de los cristianos. El cirio pascual, las flores, en este caso los árboles los puse yo. A alguien que fue el que construyó la iglesia se le ocurrió poner esos 4 pilares ahí. Nuestra iglesia, como es una iglesia antigua y bastante ecuménica, tiene solo símbolos que son cristianos, no luteranos como tal. Utiliza solo símbolos antiguos cristianos, como la X con la P que está en la entrada, que se llama giro, lo vamos a ver después también, cuando veamos todos los símbolos cristianos y sus significados. Entonces, por eso acá vemos, porque la identidad de la iglesia es una identidad muy cristiana, cristiana tradicional. Nosotros después le pondremos el escudo de Lutero en alguna parte, algún cuadro por ahí, pero no es lo importante es que somos cristianos, antes que todo. Pero nosotros todo eso podemos renovarlo. Se puede. Cada renovación litúrgica trae algo, los paramentos los hacemos nosotros. Todo eso lo hacemos nosotros mismos. Entonces, nosotros somos los indicados a colocar ahí símbolos que ayuden a la comunidad a comunicarse con Dios, a vincularse con Dios. Y podemos cuestionar esos símbolos si es que ya no vinculan con lo divino. Y que nos van generando una identidad como comunidad también. Así es, esa es la idea. Claro. Esa es parte de la fenomenología de la religión que vimos la semana pasada. En cuanto a la comunidad, es la que dicta qué elementos son sagrados para ella y cuáles no. Porque si yo entro a la iglesia y todo lo que veo ahí no me significa nada, no me sirve. Por eso siempre hay que educar constantemente en esto, especialmente en lo simbólico. Como decía recién, si no entendemos lo que sucede en la iglesia, si no entendemos los símbolos que tenemos, esos no tienen sentido. Una vez entró un grupo de visita de un colegio, de estos que hacen tours por Valparaíso a la iglesia, y un joven pregunta, y no fue insulto, sino que preguntó de verdad, ¿por qué tenemos un escritorio ahí arriba? Escritorio. Ni siquiera dijo mesa. Escritorio. Y ahí uno se da cuenta de algo que es muy simple. Él no tiene la culpa. No ha sido formado en la fe. Y por eso debemos formarnos continuamente en la fe y en los símbolos que emanan de esa fe para que nos hagan bien. De tal forma que cuando uno entre a la iglesia, vea que todo lo que hay ahí delante es un relato. Hay una historia de fe detrás, que es la historia que vamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros al entrar a la iglesia vamos a ver a Cristo. Y Cristo nos va a mostrar un camino. Porque Cristo se da a conocer
en palabra y en sacramento. Y desde la palabra y el sacramento, nosotros conocemos a Dios. Ese Dios quiere que nos vinculemos con Él a través de Cristo. ¿Cómo? En su doble naturaleza. Por eso están las dos velas, porque esa es la forma que Dios quiere darse a conocer en Cristo Jesús. ¿Para qué? Precisamente para darnos vida, no para darnos muerte. Y esa vida, queridos míos, no es solo para hoy, sino que es vida en la vida eterna por medio de la resurrección que nos muestra el cirio pascual. Pero ¿cómo sabemos todo eso? Pues por el arte de la predicación, que nos va mostrando precisamente, tal como dice Lutero, a Cristo. Y volvemos siempre a Cristo. Eso es lo que nos muestra el altar. Es una historia, un relato de fe que nos debe hacer comprender que Dios está ahí para nosotros, para bien, para vida. Y eso es lo que cada altar debe siempre mostrar. Cada vez que entren a una iglesia, busquen ese relato. Uno entra a una iglesia y debe encontrar el relato de Dios en ese espacio. Si no entienden un símbolo, pregunten por ese símbolo. Por lástima, en muchas partes se ponen cosas sin sentido. Y puede ser que pregunten y nadie sepa. Pero sepamos nosotros que todo lo que hay en la iglesia, al menos en la nuestra, tiene un sentido fuerte y claro que debe siempre conducirnos a Cristo. A nada ni nadie más, solo a Cristo. Y cuando el pastor no predique a Cristo, entonces se está alejando de la iglesia. Si los símbolos no predican a Cristo, nos alejamos de Dios. Por eso, cuando alguien llegue con una muy buena idea de qué tal si ponemos un cuadro bonito en tal parte, perfecto. ¿Nos muestra a Cristo ese cuadro? No, entonces déjalo en tu casa o ponlo en el salón. Pero no en el templo, porque todo lo que está en el templo debe conducirnos a Cristo. ¿Sí? ¿Tenían claridad sobre estos asuntos o no? ¿Creen que son útiles? Por supuesto. La próxima vez que quieran saber de algo, pregunten. Y si me tienen a mí ahí, úsenme. Es gratis. Ya, pregunten. Todo tiene que tener un sentido y para bien. ¿Ok? A todos tenemos que ir aprendiendo de estas cosas. Yo lo fui aprendiendo. A mí nadie me enseñó esto, ¿eh? Lo fui aprendiendo en el camino, leyendo, estudiando, creando. Y es muy importante que ustedes entiendan, todos los cristianos entendamos que no podemos solamente confiarnos en nuestra fe personal para el sostén de nuestra vida religiosa. Somos personas sensoriales. Y las personas sensoriales requieren de estímulos en sus sentidos para poder participar, recibir y sentirse parte. Si tenemos una iglesia pelada, sin ningún símbolo, como por ejemplo ostentan muchas iglesias calvinistas o reformadas, yo siento que nos falta algo. Claro, el poder de la palabra es importantísimo en la iglesia, claro, pero esa es una dimensión de nuestra experiencia religiosa. Nos falta lo palpable,
nos falta el resto de los sentidos, la vista, el olfato. No es únicamente por el oír. Claro, la fe viene por oír la palabra de Dios, nos dice el apóstol Pablo. Bien, tú escuchas la palabra y Dios te regala la fe, pero mantener esa fe no se hace solo leyendo la Biblia todos los días. Se hace con ayuda, con mi velita, con mi cruz, con mi templo, con mi comunidad en donde comparto mis dudas, certezas y miedos, donde puedo llorar y reír. No podemos depender solo de nuestra comprensión racional de la palabra. También debemos recibir el sacramento y sentirlo, para que así nuestra fe tenga todos los sentidos dispuestos para creer y sostenerme en una vida que es difícil, que es dura, que trae consigo dudas, muerte, oscuridad. Pero que si yo me mantengo en la fe, puedo vivir en la luz. Pero necesito símbolos que me recuerden esa luz, además de la palabra. Necesito una comunidad que me ayude a sostenerme en esa luz, además de mi comprensión de la palabra. Necesito cosas, elementos que me guíen, que me vinculen con lo sagrado que es Dios. Todo lo que nos ayude a vincularnos con Dios, debemos pensarlo, ¿sí? Y por supuesto que esto no puede depender de solo lo que el pastor quiera o la Karin quiera. Vamos probando, vamos enseñando y vamos dando sentido. Y todo eso se hace desde un proceso pedagógico en la fe. No es que uno llega y simplemente prende el incienso, porque lo hacen los ortodoxos y se ve bonito, ¿no? Sino que todo tiene que tener un sentido, un relato, una fiesta de por medio. Entonces, si queremos, por ejemplo, desde lo pastoral, ¿no? Introducir el humo, ¿no? Entre comillas, como un elemento sensorial para la vivencia espiritual del culto, hay que pensar primero, ¿hay un mandato para eso en la Biblia? ¿Hay algo que nos recuerde que eso es necesario? ¿Qué se nos dice al respecto? Claramente hay algunas alusiones en el texto bíblico, también en el cristianismo primitivo, el cómo usarlo. No siempre debe ser como uno quiere, sino que primero vamos viendo lo que ya existe, las tradiciones cristianas que hay para aprender a usarlo y hacerlo bien, y luego el símbolo va tomando la identidad de la comunidad. Bien, bien, bien. ¡Qué maravilla! Hemos visto los símbolos que ya están en nuestras iglesias aquí en Viña del Mar y Valparaíso. Vamos a dejarlo hasta aquí. Próxima semana veremos ya desde el ámbito bíblico desde dónde vienen muchos de estos símbolos, desde los primeros altares que nos muestra la experiencia de fe de Abraham, hasta la salida del Éxodo y una experiencia mucho más concisa y en constante movimiento con otros símbolos hasta el día de hoy. Muy bien, entonces las invito a tener un momento de oración y así nos ponemos en las manos amorosas del buen Dios. Oremos. Gracias, Señor, por estar presente en este día, en nuestras vidas, por ayudarnos a ver y comprender aquellos símbolos
e imágenes que nos ayudan, que colaboran para nuestra vida de fe. Tú sabes que no adoramos esas cosas, sino solo a ti. Pero ello nos ayuda a vincularnos de una manera sensorial contigo. Gracias por dejarnos símbolos así. Gracias por enseñarnos a valorarlos y porque toda la iglesia en el mundo puede atesorar aquello que nos guía hacia tu Hijo Jesús. Ayúdanos siempre a alejarnos de aquello que nos aleja de ti y a acercarnos a aquello que nos ayuda a reconocer a Cristo y vivir a Cristo en esta vida hasta la vida eterna. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de ustedes ahora y siempre. Amén. Muchas gracias por esta maravillosa reunión. Igualmente, muchas gracias, Rudy. Que estén todos muy bien. Gracias. Muchas gracias.